Cuando está bien hecha, no tiene rival. La arepa boyacense es el plato gastronómico más conocido de Boyacá. Todos disfrutamos de su sabor, una fusión salada y dulce que se caracteriza por su frescura y esponjosa textura. La arepa boyacense tiene una técnica de doble armado, es decir, yo tengo una masa de corteza y otra masa de relleno. Entonces, conformando así una canasta, o como le decimos, una técnica de pastel, ¿sí? Se rellena con cuajada. Los ingredientes son, para la masa de corteza, harina de maíz porva, se le puede poner un poco de sal, ¿sí? Y manteca de cerdo o mantequilla. Yo personalmente lo manejo así, o lo puedes hidratar con un poco de leche, ¿sí? Luego, esa arepa va en lajas, ¿sí? En los tiestos de arepas, en fogones, y se terminan en hornos de leña. Así es como tradicionalmente se desarrollan para que, decimos nosotros, que sople un poquito de cuajada, que es lo más bonito, y que gratine. La arepa brilla gracias a sus principales ingredientes presentes en otras recetas boyacenses. Nuestros antepasados, lo primero que utilizaron y lo que más importante fue el maíz, para hacer lo que se llamarían las mazamorras, los cuchucos, que todavía son muy apetecidos, con la mazamorra chiquita que se vende en diferentes lugares, y también venden el famoso cuchuco de maíz y los famosos cuchucos que hay aquí en Boyacá, el cuchuco de trigo, el cuchuco de maíz, el cuchuco de cebada. Aunque no se conoce la fecha exacta en que se empezó la producción de la arepa como la conocemos hoy en día, sí se puede establecer que el amasijo actual es una fusión de muchas recetas. El origen sería con la llegada de los españoles. Entonces tenemos el origen prehispánico, que no podría decir a qué cultura indígena está relacionado, pero sí podría decir que la arepa boyacense es un mestizaje culinario, porque es esta preparación que hacían los indígenas con el maíz que se encontraba en la zona, y además tiene un ingrediente especial, que es la cuajada. Y la cuajada no sería un ingrediente, valga la redundancia, importante dentro de esta preparación, porque fueron los españoles quienes trajeron las vacas, y al traer las vacas trajeron toda la tecnología de desarrollar quesos y leches. Entonces, cuando llegan los españoles, pues hay un mestizaje culinario. Se hacía la arepa, pero la arepa ahora se combinaba con cuajada. Y además tiene otra cosa particular esta arepa, que es azúcar. Y el azúcar que se le echa a la arepa, también la caña de azúcar y la refinación de esa misma, la trajeron los españoles. Entonces, el origen podría decirse que es la colonia. Exactamente cuándo no podría decirlo, ni podría decir que es prehispánico, sino es en la mezcolanza, digamos, de los grupos indígenas y los grupos españoles. Ramiriquí es el municipio que vio nacer la arepa. Sin embargo, Venta Quemada es el sitio insignia de la arepa, al ser el primer municipio que se encuentra al entrar a Boyacá. El comercio de la arepa es una actividad importante en el municipio de Venta Quemada, pues es uno de los renglones principales en la economía del municipio. La arepa se convirtió en una actividad importante desde aproximadamente la década de los 40 y los 80, en que se empezaba a cultivar el maíz y empezaban a hacer diferentes tipos de amasijos, entre ellos la arepa. Venta Quemada hoy en día es una parada obligatoria a las personas que viajamos hacia el norte de Colombia. Entonces, primero, pues es algo que le gusta casi a todo el mundo, pero además se volvieron famosas por esa parada obligatoria. La gente iba a Venta Quemada, a ese pueblito, a comprar arepas, pero después se volvieron cada vez más y más puesticos, y la gente paraba ahí a comprar las arepas boyacenses. Diría yo que más el éxito de la arepa boyacense es que es de fácil acceso para las personas, además del sabor. También diría yo que es como dulcecito y claro, y eso tiene que ver también, si uno se pone a pensar un poco, con lo que los seres humanos prefieren, ¿no? Las preferencias son más hacia lo dulce que hacia lo salado. Entonces creería también que ese dulcecito, ese dulzor que tiene la arepa boyacense es particular y la gente le gusta, y pues lo compra en grandes cantidades cuando pasa por ahí. Mira que la arepa boyacense tiene un contexto importante, que primero es, a la gente le llama la atención que una cocinera, y hablo de cocineras porque nuestra cocina es totalmente femenina,
de esa manera se interpreta. Vemos una cocinera que está, sobre todo por las carreteras, en esos restaurantes tan bonitos, que vemos las cocinas con estos hornos de leña. Eso es atractivo, ¿sí? Dos, el olor a leña. Tres, nosotros como colombianos somos amantes y nos acostumbraron nuestras abuelas a que cuando nos querían agasajar estaba el queso de por medio. El queso, la cuajada derretido es un atractivo indudable dentro de nuestra gastronomía, y eso es lo que lo hace atractivo. El olor, el sabor o los equilibrios entre sabores dulces y salados, eso es lo que le hace atractivo. Su textura, el crocante, el romper con el diente y luego sacar queso, esa sensación pues yo creo que es de las más ricas y más bonitas que tiene nuestra gastronomía colombiana. Desde los años 40, la receta ha ido trascendiendo con las voces de sus habitantes. Mi familia es por una tía, o sea, la cuñada de mi mamá. Ella tenía los primeros negocios que hubo aquí en Venta Quemada. En Venta Quemada hace 20 años habían 2 negocios nomás de arepas y había solamente una calzada. Entonces era de los negocios que más pues vendían. Mi tía le dio trabajo a mi mamá me llevaba, entonces ya uno iba aprendiendo, mi mamá hacía los pan de yuca, la almojábana, la arepa, y ya entonces uno va observando. Después mi mamá se decidió independizar y montó su propio negocio en lo que es como una vereda llamada El Manzano. Entonces ahí yo empecé a asar las arepas. Mi mamá me enseñó a hacer cuál era la cantidad adecuada para hacer las arepas. Ya me dijo cuál era el proceso para poder introducir el queso dentro de la masa. Ella también me enseñó que si es mucho queso, la arepa queda muy hostigante. Y si es mucha masa, la arepa no queda rica, porque la masa queda cruda. Entonces ahí es donde cogí experiencia y poco a poco pues aprendí. Como dice, la práctica hace el maestro. Al escuchar todo lo anterior, usted puede pensar que toda la región gira en torno al maíz y la cuajada. De manera un poco irónica, en Boyacá ya no se siembra maíz, o al menos no para el comercio. Según el Plan Estratégico Maíz para Colombia, que está coliderado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, una de las situaciones actuales que enfrenta Colombia es que consume maíz a un ritmo más acelerado del que produce, por lo que depende cada vez más de las importaciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos. Esto es el resultado de la brecha que existe entre el sistema tecnificado y el tradicional, y que el rendimiento nacional de ambos sistemas, 5.4 y 2 toneladas por hectárea respectivamente, sigue estando por debajo del promedio mundial, que son 5.8 toneladas por hectárea. Según el plan, los resultados de escenarios posibles hacia 2030 no son alentadores. Se espera un aumento del 27.4% en la demanda total de maíz, que en 2016 fue de 6.2 metros, en buena parte debido al crecimiento de la demanda de maíz amarillo, mientras que la producción solo aumentará un 4%. De acuerdo con las proyecciones para 2030, habrá un déficit de 5.9 metros que implica incrementar las importaciones en 39% y retroceder en autosuficiencia de 26 a 21%. Puede que el maíz con el que se hace la arepa boyacense no sea nacional. Sin embargo, es el plato gastronómico que identifica a Boyacá.